Integral indefinida e integral definida. Existen dos tipos de integral. Por un lado está la integral indefinida. Esta integral es la que al resolverse se le suma la constante de integración más c. Por otro lado está la integral definida. Es la que al resolverse resulta un valor numérico que representa un área bajo la curva. Entonces un ejemplo de integral indefinida sería, por ejemplo, que la integral de x por el diferencial de x pues es igual a x cuadrada sobre 2 más la constante de integración c. Este sería un ejemplo de integral indefinida. Un ejemplo de integral definida donde se obtiene un valor numérico, el cual representa un área bajo la curva, sería, por ejemplo, la integral de x por el diferencial de x evaluada desde 0 hasta 1. Eso daría como resultado x al cuadrado sobre 2, y en lugar de escribir más la constante de integración c, se dice que esto se evalúa desde el límite inferior, que es 0, hasta el límite superior, que en este ejemplo es 1. Si se resuelve esto, va a dar como resultado un medio, que es lo mismo que 0.5 unidades cuadradas. Unidades cuadradas porque es un área. Entonces, esto sería un ejemplo de una integral definida. Ahora bien, la integral definida se basa en el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, aquí se observa la gráfica en azul de la función, una función cualquiera llamada f de x. Entonces, lo que se desea es calcular el área debajo de esta curva azul entre los límites de integración desde a hasta b. Entonces, para calcular esta área bajo la curva azul y entre los límites desde a hasta b y entre el eje x, se puede calcular esa área de forma aproximada dividiendo en rectángulos. Por ejemplo, si se divide este intervalo desde a hasta b en 3 rectángulos, más o menos se tiene lo siguiente. Entonces aquí se tiene el intervalo que va desde a hasta b dividido en 3 rectángulos iguales de la misma anchura. Entonces la anchura de cada rectángulo va a ser llamada delta x, mientras que la altura de cada rectángulo va a ser llamada f, que depende del valor de x. Entonces, si se calcula el área del primer rectángulo, luego se calcula el área del segundo rectángulo, luego se calcula el área del tercer rectángulo, entonces el área total bajo la curva va a ser aproximadamente igual a sumar el área de los 3 rectángulos. Se trata de un área aproximada, puesto que se puede observar que hay un área, en este caso un área excedente, en cada uno de los rectángulos considerados. Entonces, esta área excedente es lo que hace que el área real sea aproximada a esta suma. Entonces se tiene que la multiplicación de la base de cada rectángulo, llamada delta x, por su altura, llamada f de xy, donde cada xy es cada una de estas divisiones. Este sería x1, este sería x2 y este sería x3 para este ejemplo. Entonces, la base por la altura va a dar el área de cada uno de los rectángulos. Si se realiza una sumatoria de estas áreas, una sumatoria desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo n, en este ejemplo serían 3 rectángulos, pero n puede ser cualquier número. Entonces, si se realiza esta sumatoria, lo que se está obteniendo es el área aproximada debajo de esa curva. Entonces a esto es a lo que se conoce como las sumas de Riemann. Si a estas sumas de Riemann se le aplica el límite cuando el número de rectángulos es muy grande, o sea, cuando n tiende a infinito, lo cual quiere decir que en lugar de 3 rectángulos se utilizan, por ejemplo, 6 rectángulos.
Entonces, si en lugar de utilizar 3 rectángulos, se utilizan 6 rectángulos, quedaría más o menos algo así. Donde si se suman las áreas de cada uno de los 6 rectángulos, se obtendrá un área aproximada debajo de la curva. Y si en lugar de 6 rectángulos se utilizan 12 rectángulos, o 20 rectángulos, o 100 rectángulos, o un número cada vez más grande de rectángulos, es decir, cuando el número de rectángulos tiende a infinito, entonces realizar los cálculos va a resultar más tardado, pero el área total obtenida debajo de la curva va a ser cada vez más aproximada al área real. Entonces, cuando se tiene este límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma de Riemann, se dice que se obtiene lo siguiente: se tiene la integral de la función f de x por su diferencial de x entre los límites de integración que va desde a hasta b. Entonces a este se le llama límite inferior y a este se le llama límite superior. Entonces estos dos son los límites de integración. Si se resuelve esta integral, se obtiene como resultado la antiderivada f mayúscula de x, la cual se evalúa entre los límites de integración que se encuentran entre a y b. Entonces esto se evalúa entre a y b. Entonces dice el segundo teorema fundamental del cálculo que esto va a ser igual a la antiderivada evaluada primero en el límite superior, entonces f mayúscula que depende de b. Luego menciona el teorema que aquí va menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, que es a. Y al realizar este cálculo se va a obtener el área total real que existe debajo de esta curva de la función f de x y entre el eje x y los límites de integración que van desde a hasta b. Entonces se obtendrá el área real y ya no el área aproximada. Por ejemplo, calcular la integral de x por diferencial de x desde 1 hasta 3. Entonces, si se resuelve esta integral, da como resultado x, que originalmente tiene exponente 1, y se le suma 1, da x cuadrada entre ese mismo número entre 2. Y esta antiderivada se va a evaluar entre los límites de integración desde 1 hasta 3. Entonces, comparando con el teorema, esta parte corresponde a esta parte corresponde a esta parte, y a continuación se va a desarrollar esta parte. Entonces, esto es igual. Dice el teorema que primero se tiene que evaluar la antiderivada en el límite superior, es decir, este es el límite superior y se va a sustituir aquí en la antiderivada, aquí donde aparece la x. Entonces quedaría de la siguiente forma: quedaría este 3 al cuadrado sobre 2. Luego dice el teorema que aquí va un menos y se tiene que evaluar la antiderivada en el límite inferior. Entonces en este caso el límite inferior es 1. Entonces si se sustituye este 1 aquí en la x de la antiderivada, va a quedar 1 al cuadrado sobre 2. Entonces va a quedar acá 1 al cuadrado sobre 2. Entonces si se resuelve esto es igual: 3 al cuadrado es 3 por 3, resulta 9, entre este 2. Aquí queda menos. 1 al cuadrado es 1 por 1, resulta 1, sobre este 2. Entonces esto es igual: el común denominador es 2, y 9 menos 1 resulta 8. Y 8 entre 2 resulta 4. Y como es un área, son 4 unidades cuadradas. Entonces,
Este sería el resultado de esta integral llamada integral definida. Si se visualiza en una gráfica, se tiene lo siguiente. Si se realiza la gráfica de esta función, que en este caso es la función x, la gráfica de la función x es una línea recta que parte del origen y va a pasar aquí por la esquina de cada cuadrado. Entonces, esta que está aquí de color anaranjado es la gráfica de la función x. Entonces, lo que se quiere es calcular el área que se encuentra debajo de esta curva, que en este caso es la recta x. Entonces, es el área que se encuentra debajo de esa curva entre los límites de integración que van desde 1, aquí desde 1, hasta 3 y entre el eje x, es decir, esta área que está aquí. Entonces el cálculo de esa área a través de la integral definida dice que el valor de esa área es de 4 unidades cuadradas, lo cual se va a comprobar de la siguiente forma. Esta región de aquí se va a dividir en dos figuras conocidas de esta forma. Se va a dividir en un triángulo, que es este, y en un rectángulo que queda en la parte inferior. Entonces, para sacar el área de este triángulo se conoce que la fórmula es base por altura entre 2. Entonces se observa, aquí se puede ver que la base mide 2 unidades. Si se cuentan los cuadritos, la base mide 2 unidades. Entonces queda 2 por la altura. Si se cuenta la altura, los cuadritos son 2 unidades también. Entonces queda 2 de la base por 2 de la altura entre 2. Entonces el área del triángulo es 2 por 2, resulta 4. Y 4 entre 2, pues resulta que el área de este triángulo es 2 unidades cuadradas. Entonces ahora se va a obtener el área de este rectángulo que está aquí. Entonces el área de un rectángulo pues simplemente es la multiplicación de lo que mide la base por la multiplicación de lo que mide la altura. Entonces si se observa en este caso, el valor de la base son 2 unidades, entonces quedaría 2 por la altura, que si se observa la altura es de 1 unidad, entonces quedaría 2 por 1. Y 2 por 1 resulta 2 unidades cuadradas. Entonces, el área de este rectángulo es 2 unidades cuadradas. Entonces, el área total que se quiere calcular debajo de la curva, que en este caso es la curva f de x igual a x, entre esa curva, el eje x y los límites de integración, pues será la suma de estas dos áreas. Entonces, la suma de estas dos áreas, el área del triángulo y el área del rectángulo, es 4 unidades cuadradas, que entonces se comprueba que es el mismo resultado que se obtuvo al resolver la integral definida. En este caso resulta fácil realizar la comprobación, pero si la curva fuera más complicada, por ejemplo, una parábola o curvas incluso más complejas, entonces esta comprobación ya no sería tan sencilla. Entonces, esta área obtenida va a tener significados diferentes dependiendo del problema de que se trate. Por ejemplo, puede representar potencia eléctrica, puede representar ganancias de un cierto proceso, puede representar trabajo realizado, puede representar varias cosas dependiendo del problema que se esté trabajando. Entonces lo importante es conocer cómo se calcula el área debajo de una curva. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.